y después lo editamos. Sí. Sí. Bueno, bueno. Entonces, la idea es explicar un poquito el checklist. ¿Qué es el checklist o listado, digamos, de verificación, que es el otro nombre? Son listados de acciones de un proceso que generalmente es complejo, por eso uno lo chequea, para que no se saltee ningún paso clave de ese proceso. En realidad, nosotros en salud lo empezamos a usar mucho después que lo empezó a usar aviación, que fueron los primeros, y también después ingeniería nuclear y aeroespacial, que les ha servido para sus procesos complejos, pero no son los únicos que tienen procesos complejos. Nosotros en salud tenemos muchos, nosotros en terapia intensiva en especial también, así que salud empezó a tomar estos aprendizajes de aviación para hacer mejor nuestra asistencia al paciente. Los listados de verificación tienen una fuerte base teórica en la ingeniería de factores humanos, ¿sí? Y la realidad es que es algo sencillo, pero que ha tenido un rol muy importante en muchos de los éxitos del movimiento de seguridad del paciente en la última década o en realidad en las últimas 2 décadas. Bueno, el listado entonces de verificación o checklist es una estrategia muy básica, muy barata, muy efectiva, cuando se hace como corresponde, y en especial entonces está indicado para las tareas complejas. Y para que entendamos un poquito por qué la medicina se ha convertido en una ciencia tan compleja, hay más de 4.000 procedimientos médicos y quirúrgicos, tenemos más de 6.000 drogas, tenemos ambientes en donde muchas veces tenemos presiones en el tiempo y tecnologías cambiantes y que cada vez son más sofisticadas y obligan a que nos capacitemos más. Y nuestra atención a los pacientes terminan necesitando una coordinación importante entre los diferentes profesionales de salud que los atendemos. Así que esto hace que nuestra atención diaria en realidad sea muy compleja. Bueno, en general hay bastante renuencia de los profesionales de salud a las listas de verificación o checklist. Por un lado, porque no hay tanto convencimiento de la utilidad de esta herramienta. Por otro lado, porque bueno, esto del arte de medicina, reducirlo a una receta de cocina parece o da una sensación como que no es tan serio lo que estamos haciendo. Y otras veces, bueno, cuando está impuesto desde arriba, asumimos, bueno, que es un papelerío más que tenemos que hacer o algo más que tenemos que hacer impuesto a lo que ya tenemos habitualmente, que ya tenemos muchas ocupaciones y nos encajan una más. Entonces, estas como las principales pensamientos o sensaciones de los profesionales de salud que no quieren adherir a los checklists. Las tareas humanas, que sería para lo que nos va a ayudar el checklist, son en grosso modo de dos tipos, unas automáticas y otras atencionales. Las automáticas son las que hacemos de muchos pasos que conocemos en las muchas cosas que hacemos, no las tenemos que pensar especialmente, nos van saliendo, sabemos ya cómo hay que hacerlos y lo vamos haciendo, pero el riesgo principal que tiene eso es que se nos olviden algunos pasos. Son lo que llamamos fugas o en la literatura anglosajona, slips. El otro tipo de tareas son las atencionales, las que requieren nuestra atención, en las que las fallas en estas tareas son las equivocaciones, no las fugas, no los olvidos. Y en general, estas equivocaciones están potenciadas por la falta de experiencia o la falta de entrenamiento o la falta de supervisión de estas tareas. Los checklists no sirven para la falta de atención, la falta de experiencia, de entrenamiento o supervisión. Sirven fundamentalmente para las tareas automáticas. ¿Para qué? Aún conociendo, porque hicimos muchas veces este tipo de procesos, no nos olvidemos de algunos pasos que suele pasarnos en un proceso de muchos pasos. Le voy a dar ejemplos de checklists más famosos y su utilidad que se usaron especialmente a gran escala. Uno es el de Peter Pronovost. Peter Pronovost es un anestesiólogo y terapista infantil del Johns Hopkins y que, bueno, él puso muy en boga los checklists porque es una herramienta que usó mucho y que tuvo muchas mejoras y éxitos, ¿no? Él lo hizo primero en su hospital
para tratar de disminuir las infecciones de vías centrales y secundariamente también para las neumonías vinculadas al ventilador. Él hizo en realidad lo que ahora decimos un bundle, pero él lo usó como un checklist. Los bundles en realidad son también cosas que digamos, varias acciones que se juntan y que todas juntas dan un éxito, digamos. Él para juntar estas acciones hizo un checklist. Para infecciones de vías centrales, lavarse las manos con agua y jabón, limpiar la piel en el sitio de inserción con clorexidina, campos estériles para el paciente, todo lo que hacemos para la esterilidad, para colocar las vías, guantes, gorro, barbijo, camisolín, todo estéril, y después una vez ya colocado, cubrir el sitio de inserción con una curación estéril una vez que se coloca. Y con neumonía asociada al ventilador también hizo elevación de la cabeza, higiene bucal, vacaciones de sedación, evaluación de destetes repetidas, profilaxis de úlceras pépticas y profilaxis de trombosis venosa profunda. Estas últimas no son específicas de lo respiratorio, pero las puso en su checklist y la verdad que con todos estos checklists, tanto de la bacteriemia asociada como de la neumonía asociada, logró descensos importantísimos de la prevalencia y de la incidencia en realidad, y en 15 meses solo tuvo 2 infecciones asociadas a catéter central, utilizando este checklist, y en neumonía asociada se redujo un 25% en las neumonías en sus terapias. Así que bueno, viendo que esto fue tan exitoso, en realidad la Asociación de Salud y Hospitales de todo el estado de Michigan quiso implementarlo en el resto de las terapias de su estado. Así 120 terapias se juntaron, adhirieron a este checklist, que tuvo por supuesto una presentación del proyecto, del éxito, las barreras que tuvieron, la capacitación a todas las unidades y se empezó a implementar. Y así se armó lo que se llamó el proyecto Keystone, ¿sí? Que fue este proyecto de implementar estos checklists en las 120 unidades que adhirieron, que no fueron todas, pero fueron la gran mayoría, del estado de Michigan. Una vez implementado, durante los 3 primeros meses, la tasa de infección en las terapias del estado se redujo globalmente en un 66%, ¿sí? Y en un 90% en las UTIs de todo el país, de todo el estado, digamos, ¿no? Cerca de la mitad de los participantes pudieron reportar 0 tasa de infección, tanto de catéter como de respirador, en los 6 meses y en algunas más. O sea, la realidad es que podemos llegar a lograr tener tasa 0, existe eso, no es que no existe, pero bueno, requiere un trabajo específico, minucioso y disciplinado, cosa que nos cuesta mucho al personal de salud tener disciplinas y adherirnos a algo disciplinado. Ellos después de mostrar esto, que para nosotros es importante, pero si uno lo tiene que mostrar afuera, quizás decir a la gente que no es tanto del personal de salud, bueno, bajamos un 66%, tuvimos 0 tasa en 6 meses, todo parece re bueno, pero quizás para que otras personas comprendan qué significa esto en la realidad, ellos hicieron proyecciones de estos y entonces vieron que los beneficios que hicieron de estos descensos entre marzo del 2004 y marzo del 2007, obviamente lo proyectaron, pero el haber disminuido todas estas infecciones implicó haber salvado 1.729 vidas, haber disminuido los días de hospitalización en 120, casi 123.000 días y haber ahorrado más de 245 millones de dólares, perdón, 245 millones de dólares, ¿sí? Esto porque, bueno, el que va a hacer salud pública y el que va a gestionar va a entender que es importante bajar las infecciones, pero no quizás la dimensión que eso significa. Bueno, la Organización Mundial de la Salud también consideró que esto era muy importante y entonces ellos mismos, dentro de la Alianza de Seguridad del Paciente, que se largó en el 2004 y que tuvo iniciativas, largó esta iniciativa que fue en el 2008-2009, que es la de la cirugía segura salvavidas. Y con esto quiso implementar un checklist, por lo cual reunió cirujanos, anestesiólogos, instrumentadoras, enfermeras y especialistas de seguridad de todo el mundo y armaron el checklist que ahora conocemos,
la lista de verificación quirúrgica, que es la de la OMS, y cada país o cada institución en base a eso ha podido modificar algunas cosas para hacerlo más adherente a su propia institución. Pero cuando empezaron a implementar esta lista de verificación, lo que se vio es que la tasa de complicaciones posoperatorias y de muertes se redujo un 30% y que el número de infecciones relacionadas a las cirugías bajaron prácticamente a la mitad. Así que también hubo un gran éxito con esta lista de verificación, que es en realidad un recordatorio, recordar lo que hay que hacer, no olvidarse de pasos y ser como un poquito más disciplinado en estas cosas. Los checklists solitos no sirven. Se necesita una cultura de seguridad que haga que la gente adhiera a estos checklists y estos checklists funcionen. Si no, se hace algo a medias, como algo impuesto, que no es real. Es como, bueno, sí, me dicen que tengo que hacer un checklist quirúrgico, bueno, termina la cirugía, cliqueo todo y lo pongo en la carpeta, pero no lo hice realmente. Entonces, eso implica que el documento va a estar lleno, pero que en la realidad no se llenó adecuadamente, y eso es porque no hay una cultura adecuada de seguridad del paciente que sepa entender por qué un checklist es importante. Hay checklist de un montón de otras cosas en la bibliografía, puse acá algunas. Una es el checklist quirúrgico, que no solo el que puso la OMS, sino que se replicó en otros lados más y mostró realmente que siempre reduce la mortalidad y las complicaciones. También hubo checklist para mejorar la comunicación del equipo de salud, también para disminuir las infecciones asociadas al cuidado de salud, como fue la del proyecto Keystone, para mejorar los cuidados posoperatorios, para la prescripción segura de la medicación, para mejorar el traspaso de información en el cambio de áreas en el paciente o en el cambio de guardias. Bueno, un montón de, digamos, el checklist tiene muchas utilidades en muchas situaciones en donde los procesos tienen varios pasos y existen riesgos de omitir alguno por error y por ruido, fundamentalmente. Y nosotros intentamos hacerlo, se nos ocurre hacerlo, para los principales aspectos que evaluamos al lado de cama con el paciente. ¿Se acuerda que antes hacíamos, me recordó Coti ayer, el pase de guardia lo hacíamos en la cama del paciente? Tenía otros problemas ese, porque la verdad que no llevaba mucho tiempo por cama y en total en la sala. Después había otros cuantos problemas más, porque la gente se iba cansando, tocábamos todo, buscábamos asientos porque era insoportable cuando teníamos bastantes pacientes, pero tratamos de darle a los residentes el orden de las cosas y que tenía que ir contándonos lo que pasa con el paciente. Entonces, tomando eso de base, que era una cosa muy larga, armamos este checklist más chiquito, más simple, como para cuando uno va a revisar al paciente, revisarlo, hacer todo lo que sabemos que tenemos que hacer, pero antes de terminar y irnos al siguiente cama, revisar con el checklist que nos olvidamos. Porque siempre hay cosas que nos olvidamos o no tomamos en cuenta, y la idea es eso, un recordatorio de que todo, seguro el 90% lo hicimos, pero seguramente algunas cosas se nos escapó y lo terminemos de hacer bien antes de irnos a la siguiente cama. Por eso armamos así por aspectos, el respiratorio, las cosas que nos tenemos que mirar. Muchas veces no miramos el humidificador, no rechequeamos las alarmas, no miramos que esté el tubo puesto, que esté la bolsa y máscara a mano. Las demás cosas en general sí las hacemos cuando revisamos al paciente, miramos el respirador, miramos el setting, pero bueno, por las dudas miremos todo eso. Del aspecto hemodinámico, aparte de los monitoreos, revisar bien las dosis y los goteos de las drogas. Lo infectológico, ver el tratamiento antibiótico y mirar el chasis para ver cómo fue la curva febril. Bueno, el electrolítico, el nutricional. Saben lo que hacemos todos los días, ver los dispositivos que estén bien curados y a ver si es necesario seguir. Analgesia y sedación, scores, dosis, goteos, vacaciones cuando podemos, bloqueantes, evaluación con scores siempre que el chico nos permita hacer. Bueno, neurológico y piel y mucosas, que lo más débil que tenemos de todo esto es el examen bucal, que es el que menos hacemos y el que menos enfermería limpia también, que ese es el que tenemos que empezar a darle un poquito más de importancia. Sí, las úlceras corneales, porque a veces estamos revisando al paciente, no están cubiertos los ojos, están semiabiertos
y no lo estamos prestando atención, estamos prestando atención en otras partes del paciente, pero no en esa. Y bueno, sí, también nos pasan las úlceras corneales y la depresión. Muchas veces nos olvidamos de dar vuelta a los pacientes y de mirar bien el resto de la piel. Siempre está el chiste de que el mejor lugar para guardar dinero o algo valioso para un terapista es en la espalda del paciente, y es por eso, porque habitualmente no los damos vuelta y no miramos las escalas. Bueno, en realidad este es el gráfico que hicimos al principio, cuando lo instalamos, los primeros tiempos, desde enero del 21 hasta julio del 22, cómo fue mejorando la adhesión al checklist en la medida que pasaba el tiempo, como que se fue implementando. Claramente esto implica un sostén progresivo y continuo, porque es como el lavado de manos, uno afloja un poco y otra vez cae. Y bueno, es el último, las últimas tasas de cumplimiento que nos manda, primero nos manda Ezequiel, nos manda Pilar, para ver en los últimos tiempos, en estas semanas de este año, cómo nos fue con el checklist de manera global arriba, y de manera más diferenciada por terapias, más que nada por sectores de las terapias, acá abajo con distinto color. Tuvimos momentos buenos, mejores, otros no tan buenos, algunos muy bajitos, pero bueno, la idea es refrescar que existe eso, que existe esta herramienta, y explicar un poco por qué se utilizó, porque así se uno entiende por qué se hace y cuál es el beneficio. Es más fácil poder adherir y acordarse. ¿Sí? La realidad es que el checklist, cuando lo hacemos, nos lleva menos de un minuto. No es ese el problema, no es el tiempo que nos genera. Si lo hacemos después de revisar a los pacientes, solo nos lleva segundos. Pero bueno, hay que acostumbrarse y hay que disciplinarse para que lo hagamos realmente. Bueno, como conclusión, es una medida sencilla, barata, que solo necesita que nos acostumbremos, y que es importante para que lo cumplamos entender las implicancias, cómo y por qué se hace. Sino lo que terminamos haciendo es lo que dice abajo, ¿no? Imitaciones distorsionadas del proyecto, reproduciendo la apariencia, pero sin los mecanismos por lo cual se hizo. Es decir, bueno, que yo agarro el checklist y lo cliqué antes de empezar a revisar al paciente, completé, Pili lo va a tener como un checklist realizado, pero en la realidad no verifique las cosas. Y quizás, bueno, el paciente a la tarde se le tapa el tubo porque en todo el día no estaba con agua en el humidificador y nunca lo detectamos, o se estuvo accidental y no encontramos las cosas, ¿sí? Un montón de cosas que nos puede pasar, y que, bueno, uno trata al menos a la mañana asegurarlo. No implica que no se desregule a la tarde-noche, estaría bueno poder revisarlo el resto del día, pero por lo menos asegurarse que una vez en el día miramos las alarmas, miramos los humidificadores, tenemos la máscara y la bolsa, revisamos los goteos, revisamos las cosas. Por supuesto que puede fallar, por supuesto que a pesar de eso se nos pueden pasar cosas, pero tenemos menos posibilidad de que eso pase. Bueno, muchas gracias, y bueno, no sé si el resto quiere preguntar algo, saco la